en nuestra taller de cocina vegana a través del Spice Yoga de Palma. Hoy haremos un exquisito postre, fácil, colorido y sobre todo fresco. ¿Qué prepararemos? Prepararemos bombones de pastanaga, bombones de zanahoria. Y los vamos a rebozar con exquisitos frutos secos y con semillas, con sésamo, con amapola, con coco y con la exquisita algarroba mallorquina. Espero que os guste. Ahora os voy a presentar qué ingredientes lleva nuestra receta tan rica de hoy. ¡Hasta ahora! Pues aquí tenemos los ingredientes para preparar nuestros bombones de zanahoria, tan ricos y exquisitos. Vais a ver, lo más importante es pelar bien las zanahorias. ¿Y qué ingredientes llevamos? En nuestros bombones llevaremos zanahorias, canela, harina de almendra, coco rallado y un poco de sirope de arroz. Entonces ahora vais a ver, primero que haremos será pelar bien las zanahorias y cocerlas. Pues ahora que tenemos las zanahorias ya peladas y cortadas, las vamos a meter a cocer 20 minutos en agua. Y luego las dejaremos enfriar y prepararemos todo. Pues ya tenemos la zanahoria hervida, la hemos dejado enfriar un rato y ahora la vamos a machacar. Machacaremos bien. Pues ya hemos pasado la zanahoria a la trituradora, veis cómo ha quedado una masita. Y ahora qué vamos a hacer, pues pondremos los ingredientes. Primero pondremos 2 cucharadas de harina de almendra, un poquito más. Pondremos 4 cucharaditas de harina de coco. 2, 3, 4. Y 2 cucharaditas de sirope de arroz. Mezclaremos todo bien con nuestra lengua o a mano, como más os guste. Nos quedará una masita, todo mezclado. Va ligando ya todo. Si veis que se queda muy líquido, pues le añadimos un poquito más de coco. Más y haciendo más homogénea. Y ahora lo que haremos será, vamos a poner un toque de canela. Ponemos una canelita, ponemos media cucharadita de canela. Así nos queda un sabor exquisito, porque el del dulzor, la canela, el picantón. Esto no sabéis cómo huele, ¿eh? De maravilla. Va a ser una cosa muy bonita, un dulce muy alegre, y luego los decoraremos si queréis. Ahora ya tenemos preparada la masa. Con esta masa haremos bolitas. Vamos a preparar nuestras bolitas, pues. Prepararemos nuestras bolitas. Como hemos dicho, con una cucharadita se coge una bolita, la coges con la mano, te mojas un poco la mano antes, simplemente vas empujándola un poquito sin apretar casi. Homogénea más o menos, que hagas tú como el tamaño que tú quieras. Yo las hago pequeñitas, así queda más mono, queda más cantidad. ¿Veis? Se caen las manos y no se rompe. Ya tenemos un bombón preparado. Ya seguimos haciendo todos nuestros bombones. Veréis cómo nos queda. Así hasta que hagamos todos. Y ahora que tenemos nuestras bolitas preparadas, las dejaremos enfriar un par de horas en la nevera, por lo menos para que todo se cuaje junto, ¿vale? Una vez que esté ya bien fresquito, luego procedemos a decorarlas con... Pues ahora que ya se han enfriado, vamos a decorar. Hemos puesto un poquito de amapola para una, ponemos un poquito más de amapola. ¿Veis qué rico? Simplemente las pasas por encima y se van rebozando. Además, si sientes el crujir de las semillas en la cosa tan blandita que es el bombón. Es la mezcla. Hacemos 2 de amapola, ponemos un poquito de sésamo, pasamos otra bolita. Y las mismas ya se van rebozando. Simplemente la pasas por encima y ya se va cogiendo todo. Te ayudas un poco si no. Pondremos nuestro bombón de zanahoria y lo vamos decorando. Pondremos alguno más de coco. Y haremos uno con la deliciosa y querida algarroba. La trufa vegetal. Pondremos aquí otro. Y así de rico han quedado estos bombones de zanahoria, envueltos en amapola, en algarroba, en coco y en sésamo. Con esto puedes
tus invitados pueden deleitarse y vamos, desmayarse. Esto está exquisito. Cuando haces el crujir de las semillas con la tan rica la zanahoria, es una mezcla explosiva. Espero que os haya gustado.